Ahí está. Muy buenos días, saludamos a nuestro amado pastor Cristian Rojas y aquí damos comienzo a este programa, bueno, a este programa no, a esta entrevista en el nombre del Señor. ¿Cómo está mi pastor? Muy buenos días. Muy buenos días, pastor. Abajo. Saludo a toda la audiencia, gracias por la invitación y contento de poder compartir con usted esta mañana y poder de esta manera saludarnos, porque la distancia y a veces el trabajo no hace que uno tenga una frecuente comunicación, pero también pudiendo también a la vez de esta comunicación trabajar para el Señor y ese trabajo tan arduo que tiene usted junto a su familia. Deseo que el Señor le bendiga y lo respalde en este trabajo del Ministerio de la Radio, que sea de mucha bendición para su iglesia. Amén, mi pastor, muchas gracias. Los saludamos de aquí, le damos la bienvenida a Puerto Deseado. Sea bienvenido a esta ciudad, es una bendición que esté con nosotros, es un grato privilegio también. Si usted está conectado allí, mande un like, así se escucha bien, porque le subí muchos, no sé si está bien, está mal. Así que si usted está allí conectado con nosotros, manden un like allí. Así que, mi pastor, qué bendición que tenerlo con nosotros. Es una honra de parte del Señor tenerlo en nuestro programa. Más allá, bueno, usted por privado me decía recién también que estaba que la familia Palma era su familia, mucha gente en Villa Mercedes. Así que bueno, allí también está conectado nuestro pastor José Castro, nuestra pastora Irma también estaban conectados, está nuestra hermana, bueno, todos los hermanos de Villa Mercedes que están conectados, así que una bendición, mi pastor. Así que lo dejo para que usted salude a la audiencia de distintas radios, la 90.5, Manantial de Vida, 92.3, Centenario Sarmiento, 103.5, 95.3 de Las Heras, 89.5 Río Mayo, 97.1 de Pico Truncado y la 90.5 para que usted se presente y saluda a toda la linda audiencia de nuestra localidad. Sí, saluda a toda la audiencia que ha nombrado usted, no tengo tanta memoria para repetirla cada una, y muy en especial, sí, en Villa Mercedes, mis pastores, tengo familia por parte de mi esposa, nosotros trabajamos junto a mi esposa muchos años ahí en Villa Mercedes como hermanos, como miembros de la iglesia, nos formamos ahí en ese lugar. Y luego estuvimos trabajando en Río Cuarto también con mi esposa, fuimos a vivir ahí, conseguí un trabajo y de ese lugar estuvimos perseverando en la iglesia del pastor Rubén Garay en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Y bueno, después el Señor nos mandó acá a General Alvear, a Mendoza, a trabajar en la obra del Señor. Fueron muchos años trabajando en Villa Mercedes, nosotros nos criamos, mi esposa conoció al Señor ahí, tenía 5 o 6 años, la primera familia que llegó ahí a Villa Mercedes fue la familia Palma, y mi esposa tenía apenas unos 5 o 6 años, y ella se formó como niña, como joven, como mujer, y luego también trabajamos, sí, un periodo de 5 o 6 años en Río Cuarto también, pero nuestra formación fue en Villa Mercedes, en la iglesia de mi pastor José Castro y de mi pastora Irma. Bien, mi pastor, y dentro, bueno, dentro, ¿cómo fue bueno, me contó allí cómo conoció, cómo llegó a los caminos del Señor, con su familia, pero ¿cómo fue su niñez? ¿Fue los caminos del Señor? ¿Cómo fue su crianza? Yo nací en el Evangelio, de hecho, Está abajo mis su teléfono, testimonios... se encuentra abajo su teléfono. ¿Cómo? Su teléfono está abajo, se ¿Me encuentra abajo el escuchó? volumen. A ver, lo voy a subir. Ahí lo subí al todo. Mi niñez, yo me crié en el Evangelio. De hecho, mis padres, cuando ellos se pusieron de novio, ellos se conocieron en una iglesia. Eh, pero cuando yo nací, mi mamá y mi papá se habían apartado y, y ella tuvo un embarazo muy riesgoso porque había perdido una criatura anteriormente, antes que yo naciera, había perdido una de mis hermanas, falleció, y ella tuvo un embarazo muy riesgoso, muy depresivo, y en Río Cuarto, cuando yo voy a nacer, le dijeron de que era muy
factible de que ella perdiera ese embarazo. Y cuando yo fui a nacer, no, la ciencia me desahució, por decir así, y fue ahí cuando ellos tuvieron que buscar nuevamente al Señor. Y bueno, y el Señor tenía un propósito para mi vida y pudo usar también esa situación para que mis padres volvieran al Evangelio. Y yo me crié en una iglesia pentecostal, yo en la pentecostal argentina. Eh, Siempre tuve la atracción de buscar de Dios. Nunca, eh, eh, a diferencia de mis demás hermanos, no es que sea el mejor de los hermanos, no, pero a diferencia de mis hermanos, yo siempre tuve la atracción de buscar la presencia del Señor, de ir a la iglesia, del Señor por misericordia, 6, 7 años ya me había bautizado con su Espíritu Santo. Yo no recuerdo nada, todos me lo comentan gente mayores que me comentaban, ¿no? Mucho no recuerdo. Para danzar al Señor, entregar profecía, yo todo eso no lo recuerdo, es lo que me contaban a mí, ¿no? Pero después, a los 12, 13 años, nosotros empezamos a perseverar en la iglesia de mi pastor Castro, pero toda mi niñez fue sirviendo al Señor, fue estando en la iglesia, fue buscando presencia de Dios, fue una niñez muy linda, muy linda. Muy linda porque tenía muchas lindas experiencias espirituales a pesar de ser niño. Eso no hace a la salvación, porque la salvación después yo ya fui maduro, ya tuve que buscar por mi propia voluntad, ¿no? Pero me trajo muchas riquezas espirituales. Y también tuve padres que me ayudaron y que me respaldaban para que yo hiciera esa labor. Mi familia nunca fue un obstáculo para yo buscar la presencia de Dios, para yo elegir al Señor. Todo lo contrario. Tuve padres que quizá mi papá ni iba a la iglesia, pero él me decía, me marcaba el camino, me decía, vos tenés que hacerlo, vos tenés que hacer acá, vos tenés que hacer allá. Y tuve una linda experiencia en mi niñez. Después yo a mis 18 años yo no quise pisar más una iglesia y me fui de la iglesia, obvio. Tuve ese periodo en mi adolescencia, pero hasta mis 16, 17 años yo nunca me aparté del Evangelio. No me atraían las cosas del mundo, no, me atraía ir a la iglesia, era el raro del grupo, de la escuela. Hasta la manera de vestir era media rara, mi comportamiento. Pero a los 18 años, no sé qué me pasó en la vida, pero yo me aparté, me fui de la iglesia. Un día fui y le dije en ese entonces, la pastora Karina de González, de San Luis, ella era jefe de coro, y yo le dije a ella, vengo a renunciar al coro, vengo a renunciar al estudio bíblico, yo no quiero saber más nada, porque ya había tomado una decisión ya. Y me aparté por muchos años, bastantes años. Mírate las andanzas, ¿no? Dice un mensajito, dice Roxana Ledesma, dice bendiciones, saludos de parte de Turi y Tata, dice, para el pastor Cristian Rojas. Ese viene de Roxana Ledesma. Después dice Silvana el Green Palma, dice saludos a mi tío Cristian, Dios le bendiga, y a mi tía Claudia, Santi y a Mateo. Así también Cande, también está conectadito allí. Beatriz, bueno, a ver qué más tengo por acá. Dice, saludos para el pastor Cristian, dice, para mi hermana Claudia, pastora, sobrinos, un abrazo grande. María Palmas, así que nuestro pastor Samuel Morales también está conectado. Ana Margarita Castro dice, se escucha perfecto. Nuestro pastor Samuel Morales, una mano como saludándolo. Saludos, dice, bueno, me estaban pidiendo algo allí, se escucha muy bien mi pastor, me dicen allí, Samuel Morales, nuestro pastor, que está conectada Jaelita, nuestra pastora Miriam Becerra, nuestra pastora Miriam Aroca de Neuquén, nuestro pastor José Guita también dice, muy buenos días, pastor Adrián, dice que Dios le bendiga, junto a su programación, muchos saludos a mi pastor Cristian desde Neuquén, así que allí está conectado también nuestra hermana María Elcida, también de Junín de los Andes. Buenos días, pastor Adrián, saludos a la familia, congregación, a la audiencia, el Señor le bendiga, pastor, el hermano Gerardo López. Así que, bueno, mi pastor, allí la verdad que, bueno, es una bendición tenerlo con nosotros. Y en su tiempo Pastor Elgueta, saludaba a mi pastor.
Mi pastor Elgueta era. Sí, pastor Elgueta, sí. Tuve la bendición de recibirlo acá en casa. Lo único que quiso hacerme un hijo mío de River, y de ahí ya perdimos ya las amistades, ya no lo quiero. Saludo nomás de lejos, ¿no? No, sí, hay que saludarlo de lejos, ¿no? Porque es así atrevido, es así. Todos sean con B larga, más encima. De la corbata tienen aquí una vez. Así saludamos a nuestro pastor amado también, es una bendición que esté conectado. Bien oyente también nuestro pastor allí, en Vita. Hay muchos pastores, la verdad que me siento honrado de parte del Señor, que muchos pastores nos siguen muchos pastores, así que una bendición. Y pastor, y bueno, ¿cómo fue su tiempo? Yo siempre digo esta palabra, Liliana Rojas dice, saluditos, dice, para mi hermano Cristian, que Dios le bendiga, dice. Así que Liliana Rojas. Es la pastora de Río Cuarto, ella. ¿Quién es? Pastora de Río Cuarto, esposa del pastor Rubén, mi hermano. Mire, no sabía, no sabía. Mire. Mi pastor, bueno, ¿cómo estuvo, cuánto tiempo estuvo apartado de los caminos del Señor? Sí, prácticamente 5 o 6 años. Fue algo muy rápido. Yo digo que cuando el diablo tiene una oportunidad para destruir una vida, no pierde el tiempo como nosotros cuando tenemos que tomar una decisión de hacer algo por Dios. El diablo, yo como le decía, renuncié al coro, a todo, dejé de ir más o menos en octubre, me acuerdo bien porque yo estaba terminando la secundaria y empezaban a hacer despedidas en el colegio, despedidas de la etapa esa de escolar, y ahí empezó uno a contaminarse, ¿vio? Pero yo, para mí fue rápido, fue muy fugaz, que yo en octubre yo renuncio a todo y yo me veo en enero haciendo fila para entrar a un boliche con un atado de cigarrillo en la camisa. Y yo digo, ¿qué me pasó en la vida? Porque yo no era así. En los boliches yo me encontraba gente que me decía, ¿qué haces vos acá? Porque me veían predicando en la calle. Yo, por lo general, cuando predicamos en la calle, el que llevaba el micrófono cantando y haciendo la invitación era yo. Y ahora me ven en esas condiciones, la gente no lo podía creer. Los vecinos le decían, a mi mamá se llama Eva, Evita, ¿qué le pasa al Cristian? Tengo un sobrenombre, ya me lo han puesto por todos lados, a mí me decían Kichín, me decían, ¿qué le pasa al Kichín? Y yo había tomado esa decisión, me costó horrores volver, yo sabía lo que hacía, pero era algo de que cada vez el hombre iba por más, pero yo doy gracias a Dios por algo. Primero, mi familia, mi mamá, nunca dejó de orar y de velar por mí. La iglesia nunca me dio la espalda, el grupo de jóvenes de la iglesia nunca me dio la espalda. Ellos me invitaban a cantar, a mí siempre me gustó la música, a cantar a la casa de algún hermano joven ahí. Ellos cantaban, yo también participaba, cantaba, y yo me prendía mi cigarrito al lado, me fumaba mi cigarrito, y nunca me dijeron nada, nunca me discriminaron por eso. Todo lo contrario, siempre me incluyeron, nunca me excluyeron. Y yo hacía las mías. El pastor Patricio Acevedo, yerno de mi pastor Castro, pastor Sergio González en La Pampa, Santa Rosa, ellos fueron jóvenes que nos criamos juntos, y cuando yo tomé la decisión de irme de la iglesia, ellos nunca me dieron la espalda, todo lo contrario. Una acción que marcó mi vida fue un día que había una vigilia, yo fui por complacer a mi mamá, porque me tenía la cabeza así, de andar a la iglesia, y yo para complacerle a esa mujer que me dejara en paz voy a la vigilia, y me siento al último, mirando el coro, y se levanta en ese entonces, Sergio González, el pastor Sergio, era jefe de jóvenes, quizá ellos ni se acuerdan de esa acción, yo me acuerdo sí, y se junta todos los jóvenes, varones de la iglesia, y los llama y los levanta así del coro, porque estaba dividido el coro de varones con el coro de mujeres, se levantan y se vienen caminando por el pasillo hacia donde estaba yo. Yo estaba con un atado de cigarrillo acá en la camisa, y en mi billetera tenía las entradas listas para ir al boliche, porque yo estaba hasta las 12 en la vigilia y después me iba, o sea, cumplía con mi mamá, pero después hacía la mía. Y ellos se acercaron a mí y me abrazaron y me decían,
Dios te ama, flaquito, Dios te ama, flaquito. Y eso marcó tremendamente mi vida. Y eso me enseñó muchísimas cosas. Y hoy día acá yo tengo que hacer esa labor. Yo tengo que ir muchas veces a casa de chicos, entrar en casa, en cada casa he entrado. La droga está destruyendo la vida de muchos jóvenes acá, pero gracias a la misericordia del Señor en este tiempo, Dios ha transformado 4 hogares tremendamente, jóvenes tremendamente. Y este domingo que tuvimos la oportunidad nuevamente de hacer reunión en la iglesia, casi terminando la reunión llegó un joven de 19 años que decía, pastor, yo quiero cambiar, me decía después de la reunión, yo no quiero más esto. Yo me estaba congregando en una iglesia, pero después de que cerraron las iglesias no tuve más contacto. Dice, yo no quiero hacer más esto. Cuando no tienen plata, se drogan con lo que tienen, con nafta, con lo que haya. Y este chico con un tremendo deseo de cambiar. Justo al lado mío estaba uno de los chicos y le dice, no, dice, el Señor te va a cambiar, dice, y mi pastor yo sé que no te va a dejar, porque a mi casa me ha ido a visitar muchísimas veces, dice. ¿Y por qué lo aprendí? Porque el Señor a mí nunca me dejó, y usó a hermanos de la iglesia para que yo no me perdiera. Pero después yo volví a la iglesia, mi pastor muchas veces, oraba por mí, yo me fui de mi casa y mi pastor fue y me agarró de las pestañas y me dice, vamos a tu casa. Yo me había ido de mi casa y mi papá me había dicho que no me iba a recibir. Y mi papá es grande, alto, robusto, nada que ver lo que soy yo. Y mi pastor me dice, vamos a la casa. Si usted va conmigo, yo voy, le digo, porque el miedo no es sonso, el miedo. Y mi pastor ahí intercediendo para que yo vuelva a mi casa y nunca me discriminó, nunca me dejó de lado. La labor que tuvo que hacer conmigo, mi pastor, que mire los dolores de cabeza que le habré hecho pasar, pero él siempre tuvo la paciencia y el amor que Dios le daba para que yo no me perdiera. Muchísimas veces llegaba a la casa de mi pastor y decía, mi pastor, ore por mí. Él oraba, ya flaquito, mañana pasa el coro y empezá de vuelta. Y él no volvía y no podía llegar. Y un día, yo sí iba cuando hacían trabajos materiales. Si había que pintar la iglesia, había que cortar el césped, yo iba. Pero las reuniones no me esperen porque yo me iba, no me quedaba. Y un día un hermano me engaña y me dice, ¿qué tenés que hacer mañana a la tarde? Yo no hacía nunca nada, si no trabajaba nunca, lo único que vivía era para los cigarrillos y la damajuana de vino, Digipony, de 5 litros, que valían 2,50 pesos, no me olvido nunca. Eran intomables esas damajuanas, pero como eran baratas había que comprarlas. Y me decía, tenemos que hacer un trabajo en la iglesia. Bueno, vamos, le digo. Fui a la iglesia ese día, estaban orando los jóvenes de mucha oración, buscaban la presencia de Dios sin que nadie se los pidiera. No era que el pastor organizaba la oración, ellos buscaban orar y buscaban presencia de Dios, tremendos jóvenes. Y yo llegué pensando que iban a trabajar y la enseñanza es que cuando llegabas a la iglesia vos orabas, si fueras a limpiar, vos tenías que orar. Y se arrodillaron todos ahí. Y yo quedé paradito ahí, no sabía si me arrodillaba, no me había arrodillado ni para buscar la zapatilla abajo de la cama, yo me arrodillaba en aquello entonces. Y me arrodillo yo y escucho que dice uno, bueno, vamos a comenzar esta hora de oración en el nombre de Jesucristo. ¿Hora de oración? Yo ahí, digo yo. No, y empezaban a dar peticiones al hermano tal, y yo veía que era inminente que me iba a tocar la petición a mí. Yo digo, no me la va a dar, yo no sabía qué hacer. Yo digo, antes que me dé la petición, yo me levanto y me voy al baño. Y no, me daba vergüenza y un temor de Dios, algo de temor de Dios había quedado en mi corazón. Y me toca la petición. Y lo único que yo le dije, Señor, tú me conoces. Y yo he perdido todo, pero yo quiero recuperar lo que perdí, Señor. Ten misericordia. Esa sola oración bastó para que el Señor me recibiera con misericordia y que transformara mi vida. Y
y comprobé el amor de Dios, porque yo de niño, como yo le dije, yo de niño conocí la presencia de Dios, Dios usó mi vida y yo decidí dejarlo a Él. Entonces yo consideraba que era válido uno perder todo, pero la gracia de Dios se demuestra tremendamente en que Dios no solamente transformó mi vida, sino que Dios tenía propósitos en mi vida. El peor de los hijos de los Rojas, porque el peor de los Rojas, yo soy de apellido Rojas, el peor de los Rojas, el Señor lo tenía escogido para su ministerio, para su obra. Muchas veces mi mamá, pobrecita, ella iba a la escuela dominical y me veía a mí, yo que ni había pisado la casa y tomando cerveza. Muchas veces mi mamá me veía en cada estado y ella miraba y meneaba la cabeza y se iba a la escuela dominical. Me miraba, meneaba la cabeza y se iba a las Dorcas. En una oportunidad con mi hermana, la pastora Viviana, venían de Dorcas, de la reunión de Dorcas, y yo me había ido a mi casa y se acerca a mí y me agarra la botella de cerveza y dice, por esto cambias tu familia. Y a mí no me conmovía nada, porque cuando el corazón del hombre se turba, pero Dios tuvo misericordia. Y yo les causé mucho daño a mis padres, muchísimos daños. Yo a mi familia les causé mucho daño. Tengo un segundito, tengo un mensajito también, acá dice Ana Margarita Castro, dice saludos a mi pastor Cristian, dice la familia Lagos Castro de Villa Mercedes. María Eva Pallero dice, qué hermosa bendición de poder escuchar al pastor Cristian Rojas y familia junto a su papá. Dice. Roberto Alguín dice saludos al pastor Cristian, dice de parte de su cuñado Roberto, dice Alguín, a mi cuñada Claudia, vamos, no alcanzo a leer, sea algo con B larga, no sé, no entiendo, River, algo así, River, no sé qué cosa, River creo que dice, pero no, con B, lo pusieron con B corta, pero como lo escriben como son con B larga, ¿viste? No. Claro, sí, no. Eso es mejor ni hablar. Y vamos a orar por él después que terminemos, vamos a orar por él, por favor. Así que dice el mensajito, dice el pastor José Guetta, dice, dígale al pastor Cristian que tengo su carnet, dice, su carnet de mi pastor Pino, dice. Y se lo voy a enviar, dice, que lo escuche tranquilo, dice. Dice, a ver, vamos de vuelta, dice. Dígale al pastor Cristian que tengo un cassette de pastor Pino, dice. Sí, así es, dice. Sí, dice que tiene un cassette de pastor Pino, dice. Y que lo escuches bien, dice. Me imagino. Bien. Dice Claudia Palma, dice, hola, bendiciones, saludos a la programación, deseando las más ricas bendiciones y a la familia. Claudia Palma, dice, esposa. ¿Quién? ¿Su esposa? Ella es mi esposa. Dios la bendijo dándole esta preciosura como su esposa. Mi pastor usted duró poco, la verdad es que usted duró poco, mi pastor, parece que parece que hasta el diablo bendice a veces, Mira que a veces el diablo bendice para que no sirvan las señores. Así que, dice Juan Cruz, dice saludos para mi pastor Cristian, dice, y la pastora Claudia, me alegra verlos. A mi pastor Alwin, dice, a mi pastor algún día, dice, lo haremos de River, dice, también todos te quieren ser River. Bueno, mi pastor, bueno, y allí, a través de esa oración, ¿usted volvió a los caminos del Señor ese día o pasó un tiempo más? No, ya ahí yo empecé a perseverar, a buscar la presencia del Señor, a asistir a las reuniones. Yo no sabía tocar la guitarra, tampoco lo sé ahora, trato de tocar, pero aprendí a tocar la guitarra ahí, nuevamente, empecé a perseverar en el coro, estaba de lunes a lunes en la iglesia, de lunes a lunes en la iglesia estaba. Pero fue por esa invitación a la oración y ahí te metieron y fue sabio el hermano. No, si él me hubiese dicho que era oración, yo ni voy, yo ni piso.
pero fue ese día fue crucial porque desde ahí en adelante yo empecé a perseverar. Tuve, tuve que usar mucho de estrategia. Yo en mi barrio donde yo vivía, perdón, era en un barrio que tenía muchos pasajes así y, y la iglesia me quedaba 7, 8 cuadras en línea recta, pero yo en esas 7, 8 cuadras tenía que pasar por 5, 6 kioscos y lugares donde estaban los amigos, entre comillas, que estaban tomando, que estaban haciendo la suya. Y yo muchas veces, cuando quería ir, ellos me llamaban y yo no sabía decirle que no, me daba vergüenza decir que iba a la iglesia. Mi mamá se olvidó la Biblia, le decía, le tengo que llevar la Biblia. Bueno, vamos, dice, me acompañaban hasta allá y yo decía, no, vamos, quedémonos, porque ya me daba vergüenza. Así que lo que yo tenía que hacer es hacer 3 cuadras para atrás y hacer, no sé, como 10, 15 cuadras para evitarlos a ellos, porque yo sabía que si me los cruzaba no llegaba a la iglesia. Las veces que llegaba con olor a alcohol en la iglesia, pero muchísimas veces, y nadie me dijo nada, nunca me dijeron nada, se habrán dado cuenta, porque uno, más bien que se da cuenta, nunca me dijeron nada. Una oportunidad ya estaba en el estudio bíblico y me invitaron a jugar al fútbol y yo fui a jugar al fútbol. Después de jugar al fútbol, entre partido y partido estaban tomando los muchachos. Yo digo, no, voy a comprar una gaseosa. Yo no, ya estaba consagrado, el Boca Santa ya no tomaba más. Y no había. ¿Qué iban a vender gaseosas si nadie toma gaseosa cuando están jugando el fútbol los hombres? Entonces me dice, ¿querés? Bueno, para refrescar, digo, a lo mejor el Señor no se va a enojar por esto, pero... Y tomé una y tomé dos, y ya cuando me vi medio mal, ya agarré y me fui a mi casa. Me tenía que ir al estudio bíblico y me daba vergüenza ir al estudio bíblico así después de lo que hice. Y ya al estudio bíblico no fui, ya quedaba la reunión empezaba a las 8, 8 menos 10 estaba yo en mi casa, voy o no voy, después de lo que hice, ¿cómo voy a ir? Hasta que tomo la decisión y llego tarde, pero llego, con cara de muy pocos amigos, que nadie me pregunte nada. Yo fui y me senté en el coro. Un servicio hermoso ese día, terrible servicio. Yo estaba ahí cargado. Yo no había danzado en el espíritu, por el Señor. Cuando yo era niño, yo le comentaba, el Señor se manifestaba en danza en mi vida. Por años el Señor no me había permitido danzar y yo no se lo pedía porque yo lo creía válidamente perdido, porque yo lo perdí, porque yo me fui, yo me aparté, yo decidí apartarme de él. Y ese día yo estaba ahí sentado en el coro de sostenedor de guitarra, porque sentía el Espíritu Santo. El hermano de al lado se levantaba con su guitarra, yo me levantaba, le agarraba la guitarra, se la bajaba y me sentaba. Después la hermana allá con su banjo en la mano, gloria a Dios, y yo iba y agarraba, por lo menos le servía al Señor por algo, ¿no? Pero yo no sentía nada, absolutamente nada. Y yo le digo, cierro los ojos ahí con la guitarra y digo, Señor, yo no merezco, pero yo quiero sentirte. Y dije eso nada más. Y el Señor me toca con su Espíritu Santo. Y después de muchos años, pero varios años, el Señor se manifiesta nuevamente en mi vida para danzar al Cordero sin merecerlo. No venía de nada, venía de tomar con un grupo de amigos y el Señor tuvo misericordia de mí. Por eso yo al Señor a veces no lo entiendo en su gracia, en su misericordia. Siempre me sorprende, siempre nos sorprende. Qué lindo, la verdad que es lindo escuchar su testimonio. Y pastor, bueno, y cuéntenos a qué edad se conoció con su esposa. Nosotros en el año... Seguí hablando. En el año 2000, yo la conocí cuando empecé a ir a la iglesia, pero nosotros nos pusimos de novio en el año 2003. 2003. Mi pastor tuvo mucho que ver porque yo tenía un prontuario que no me favorecía en nada, porque yo venía de haber dejado la iglesia
iglesia, de haber hecho cosas que no tenía que hacer cuando uno se aparta. Entonces yo no era una persona muy confiable que digamos, y claro, el prontuario no me beneficiaba en nada. No había abogado que pudiera mediar en ese juicio, ¿no? Pero nosotros estábamos orando con mi esposa, ayunábamos para que el Señor nos diera la oportunidad de ponernos de novio. Y un día mi pastor tuvo que mediar, como siempre, mi pastor mediando en todo, para que nos permitieran ponernos de novio, y estuvimos de novio desde el año 2003 hasta el año 2008 que nos casamos con mi esposa. También el Señor usando a mi pastor, porque el Señor nos tenía predestinado para el ministerio como pastores. Y el deseo en nosotros estaba en casarnos, pero no teníamos con qué, porque no teníamos un trabajo estable, no teníamos un terreno, no teníamos dónde vivir. Y mi pastor me dice: flaquito, el Señor te necesita, los necesita. Un día con mi esposa estábamos de novio, terminábamos la reunión y nos íbamos, y mi pastor nos agarra las manos a los dos y nos dice: ¿ustedes aman al Señor? Amén, mi pastor. Y nos miraba nomás, no nos soltaba la mano y no nos decía nada. ¿Ustedes aman al Señor? Amén, mi pastor, le decíamos nosotros. Amén, hay que amar al Señor. Y nos soltó y no nos dijo nada, pero ya nos había dicho todo. Ya, el Señor a nosotros, ¿no? Ya nos había dicho todo. Y nos fuimos caminando hasta la casa de mi esposa, que estamos de novio en ese entonces. Un silencio esas cuadras, porque no sabíamos. Y le digo: ¿vos entendés lo que nos quiso decir el Señor? Le digo: sí. Y nosotros callamos y guardábamos en el corazón. Y en una oportunidad, mi pastor nos dice que el Señor nos tenía predestinado para el ministerio y que había un lugar en Santa Rosa, La Pampa. Yo me casé y, como obediente que soy, me fui a vivir a Río Cuarto. No quería saber nada con el pastorado y me fui a vivir a Río Cuarto, y de allá de Río Cuarto el Señor también tuvo misericordia y nos trajo a este lugar. Con mi esposa en el año 2003 hasta el 2008 estuvimos noviando y trabajándole al Señor. Amábamos servirle a Dios. No teníamos económicamente nada. Yo tenía un solo traje que me regaló el pastor Juan González cuando era hermano. Camisa, poca ropa, pero nosotros no necesitamos ropa para servir al Señor, porque nosotros servíamos con lo que teníamos. La guitarra que yo tocaba en aquel entonces era prestada, y vio que el que anda con lo prestado. Y un día el chico que me la prestó vino y me dice: vengo a pedirte, me la había regalado la guitarra en realidad, pero vino a reclamar la guitarra, estaba medio tomado, pobrecito, ¿y qué le ibas a decir? Pero amamos al Señor y le servíamos con lo que teníamos, pero con poca soltura económica, ¿no? No teníamos bicicleta, pedíamos bicicletas prestadas para ir a cumplirle al Señor, pero amamos la obra de Dios. Tengo saludos, mi Eso pastor es lo Cristian, que... tengo saludos de aquí de Jailita Celada, dice: bendiciones al pastor Cristian de Río, de Rosario, hermoso testimonio, saludos a la iglesia, a la familia, saludos a los pastores. Eduardo Celada dice no, pastores Eduardo Celada, Roxana Tapia, dice también Mari Sila, también allí de los Andes. Mauricio Espina también está conectado también allí de Cali, Colombia. Norma Roja de la Sierra Santa Cruz, perdón, el pastor Patricio Acevedo también está conectado. Samuel Morales, Ana Margarita Cato dice: ¿cómo cambiar los tiempos? Dice: ¿cómo cambiaron los tiempos? Dice: pastor, ahora hay que ir a la iglesia con olor a alcohol. ¿Sí o sí? Dice. Hermana Ana Margarita Castro. Dice Samuel Morales, dice nuestro pastor, dice: reciba cariñosos saludos, mi pastor Cristian Rojas, amigo, consiervo del Señor Jesucristo. Dios seguirá confirmando la obra de alvear. Saludos para su esposa, de parte de mi esposa, dice allí nuestro pastor Samuel Morales. Allí. Bueno, Ruth Seguel Muñoz dice:
lindas experiencias, gloria a Dios. Así que qué lindo testimonio, Marcelo, queda. Esos son los mensajes que hay también a través de los mensajes de WhatsApp, perdón, del Facebook. Así que mi pastor, bueno, ¿y a qué edad el Señor los llamó al ministerio pastoral? ¿A qué edad salieron todos al pastorado? ¿Cómo fue eso? En el 2013, en septiembre del 2013, para este mes, cumplimos ya 7 años. Eh, Nosotros estábamos viviendo ya en Río Cuarto y eh, en realidad el llamado era inminente porque nosotros no éramos mucho de salir a otras iglesias, a visitar. Y un día viajamos a Villa Huidobro. Yo tengo un tío mío en Villa Huidobro, es al sur de Córdoba, el límite con La Pampa, es un pueblito. Y ahí tengo mi tío, él es pastor de la Iglesia Pentecostal Argentina, y nos invita a mí y a mi esposa, Santiago, mi hijo más grande, era chiquito en ese entonces, a una vigilia. Y ese día nosotros, habló el pastor Rubén, le dio un invitó, y como somos parientes no hubo problema. Yo viajé ese día con mi esposa. Cuando nosotros llegamos, un pastor que yo no conocía hace muchísimo, o sea, lo conocía, pero no lo veía hace mucho, Dios lo toma a él y me llama y me dice a mí, a mi esposa, este año, nosotros ya sabíamos que este año el Señor los sacará y los llevará al sur. Yo cuando me dijo sur, yo pensaba en la Puerto Deseado, porque ahí escasean los pastores. Y, y llegamos a Río Cuarto y no dijimos nada con mi esposa. Con el único que lo hablé fue con el pastor nomás, con el pastor Rubén y el pastor Viviana. ¿Qué tocó que se escucha feo? ¿Cómo? Ahí se escucha bien, ahora sí. Se escuchaba feo recién. Eh, Cuando llegamos, lo único que le hablamos, le comentamos al pastor Rubén y a la pastora Viviana, nuestros pastores en aquel lugar. Y una hermana tuvo un sueño también y dice, ¿sabes, flaquito, que yo soñaba de que vos con la Claudita se subían a un colectivo y se iban para el sur? Dice, el colectivo decía sur. Pero era, o sea, ya había llamado de parte del Señor. Y cuando viajamos en septiembre, para el 22 de septiembre, teníamos convención de jóvenes en Villa Mercedes, y estábamos en una reunión normal a la mañana, la reunión de clausura de la convención, y viene un hermano y dice, hermano Cristian, lo llama mi pastor a usted y a su esposa. Entonces nosotros fuimos, entramos adentro de la casa pastoral y había muchos pastores en esa reunión. Yo digo, ¿qué me mandé? Tan tremendo de ser lo que me mandé, que tienen que llamar tantos pastores para retarme. Y ahí nos dijeron, mi pastor José de Castro dice que había una obra en General Alvear, que el Señor nos llamaba a nosotros, que si nosotros aceptamos, ya mismo Él nos presentaba ya. O sea, no había tiempo ni para pensarlo, pero ya el Señor ya nos tenía marcado en nuestro corazón. Y con mi esposa dijimos amén y nos arrodillamos, y ellos porque mi obispo le había dado la autorización de que nos ungiera nomás para que ya trabajáramos como pastores, o sea, no como obreros, ya era definitivo y nos colocaron la bendición en ese día, y al domingo posterior, 29 de septiembre, nos vinieron y nos presentaron acá a General Alvear. Nosotros no teníamos un peso, porque yo estaba en Villa Mercedes trabajando para pagar un alquiler. Lo primero que pensé, ¿cuánto vale un flete de Río Cuarto a General Alvear? Es lo primero que pensé. ¿Cómo hago para pagar el alquiler a este hombre? Pero fue Dios que cuando yo dije amén, la mano de Dios empezó a moverse de manera sobrenatural, porque yo no gasté un peso.
para venir acá no gasté un peso. Todo lo proveyó el Señor. Todo, todo. El flete, todo lo necesario, todo lo proveyó el Señor. Bien, tengo también, bueno, allí también un mensajito que dice, muy lindo testimonio, dice, para la juventud hay que hablar del amor de Cristo. Nuestra hermana María Susana, también nuestra hermana Soledad de Nacera Santa Cruz, dice, Dios los guarde, hermoso testimonio. Y también está conectado nuestro pastor Isaías Ubilla de Sarmiento, nuestra pastora Irma Castro también está conectada Impa Palmeira, Impa Bahía Blanca también está conectado, bueno, y asimismo varios pastores de Trelew, nuestro pastor Daniza, nuestro pastor Daniel Millán, muchos pastores están conectados también. Mi pastor, ¿y en qué momento, bueno, salió al ministerio pastoral? En algún momento dentro del ministerio pastoral quiso claudicar de su fe en algún momento. Sí. Al segundo año. No me duró mucho el amor a mí. Al segundo año. Lo que pasa es que uno proyecta tantas cosas, porque uno agarra esto, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tengo muchísimos defectos, pero si hay algo que a mí me gusta es activar, es trabajar, es siempre hacer algo. Y hacíamos campañas, una campaña por año siempre hacíamos. Prédica a la calle, iba con mi esposa, no teníamos dónde apoyar el equipo de audio en una angarilla, yo ponía ahí a carretilla, no sé cómo le dicen, poníamos así la bocina, la batería, y salíamos con mi esposa y mi hijo, y mientras yo predicaba, mi esposa repartía tratado, y mi hijito también repartía tratado, siempre trabajar la tierra, pero no llegaban las almas, no había forma de que llegaran las almas. Y cuando el Señor levanta para nuestra misión y lo ungen a nuestro pastor Luis Catril como evangelista de la misión, junto con el pastor Pistanesi, que lo iba a apoyar en ese ministerio, ellos se contactan conmigo y organizamos acá una campaña acá en el barrio. Vinieron muchísimos hermanos y él con un grupo de hermanos. Dios lo usa tremendamente a mi pastor Luis. Y bueno, cuando se fueron, yo vi tanta gente que llegó, que se asistió al llamado. Yo digo, acá está, gracias Señor. Llega a la conferencia, porque eso fue en febrero, en abril vamos a la conferencia, yo no tenía un alma. En la iglesia no había nadie, solamente una familia. Y nosotros viajábamos, mi papá nos llevaba en el auto, viajábamos el día martes a conferencia, y el día domingo anterior era mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo y yo en la iglesia. No había nadie. Y como por el Facebook había salido la campaña, todos los pastores me conocían a mí por esa campaña que habíamos organizado y todos me preguntaban lo mismo. Pastor Cristian, ¿usted es el pastor de General Alvear? Sí, le digo yo. ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo está Alvear? ¿Cuántas almas llegaron? No había nadie. A mí me da vergüenza decir, está bendecido, ahí está, no sabía cómo adornarla. Y todos me preguntaban lo mismo, pastores que yo no conocía, porque yo tenía 2 años en el pastorado, ni me conocían a mí. ¿Cuántos hermanos tienen? Y hay algunos, y yo no, llega uno que me pregunte, yo ya me asincero, le digo, mire pastor, yo le voy a decir la verdad, no hay nadie en la iglesia, le digo yo. Es más, cuando yo me vine, la reunión le hice con mi papá, le digo, no, muy confundido estaba yo, porque yo creía haber hecho todo como para merecer la respuesta. Y el pastor me dice, para alentar mi entusiasmo, sí, pastor, no sea problema. Son 5 años que usted va a tener que estar así, dice. 5 años. Un aliento. Llevaba 2 ya. 2. Bueno, y vio cómo somos nosotros, queremos una respuesta. Me le asincero a otro pastor. Digo, mire, pastor, usted sabe que soy... ¿sabe cuántos años tuve yo? 7 años, me dice.
El anterior me había dicho 5, este me dijo 7 años. O sea, me agregaron 2. Yo esperaba que me dijera 3 como para decir, bueno, aguanto este año. No pregunté más porque si no iban a seguir agregando años y yo ya no estaba ni para aguantar uno más. Esa conferencia uno va y va a buscar bendición y vuelve con bendición, pero yo me fui con muchas preguntas y me volví sin respuesta de las conferencias. Fue algo raro, porque yo no entendía por qué. Y empieza la tontera de uno de compararse, ¿no? A comparar con el ministerio del otro, con lo que pasó con aquel, con el que pasó con aquel otro, y uno se siente frustrado, porque eso yo me sentía totalmente frustrado, porque yo consideraba que había trabajado, consideraba que había hecho, y llegué a casa y yo, hasta el último día de las conferencias, yo estaba pensando en renunciar, y yo decía esto: yo renuncio acá y acá me van a convencer para que me vuelva, así que más vale, cuando yo llegue a Alvear, de allá renuncio, para no dar la cara, ¿veo? Porque así, a veces somos los hombres, ¿no? Por mensaje de WhatsApp renunciamos, ¿ah? Tengo un mensajito también de Walter, tengo un mensajito allí también de Walter Emanuel Rojas, dice saludos al Mi hermano, pastor Chin Chin, dice un abrazo grande, Pichi, bendiciones. También dice María Contreras de Pico Truncado, dice, qué bello testimonio, dice, qué hermosa congregación la congregación, la que no lo hacía de todo. Dios lo bendiga. Bien, ¿sabe que también una pregunta? Ahora vamos y venimos con las preguntas, ¿sí? Así vamos así. Eh, dale. una de las preguntas, mi pastor, también es, ¿qué fue lo que los marcó en su ministerio pastoral? Lo que Para bien, más para bien, para me... bien. Para bien, sí, 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 para bien. Eh, Ver que la misericordia de Dios que usó en mi vida, la usa con jóvenes acá. Eh, Ver que el Señor siempre respalda un ministerio con misericordia y con amor. Eh, Hay hermanos que me decían por ahí: no vaya más a visitarlo, no vaya más. Y hoy día yo los tengo acá trabajando. A los que me decían ellos: no vaya más a visitarlo, tengo ese matrimonio acá. Ayer vinieron acá y me decían: pastor, ¿qué tengo que hacer? Vayan a hablar. Si tienen que pedir perdón, pidan perdón y va a ver que Dios lo va a respaldar. Chicos que arreglaban todas las cosas a las manos, chicas que arreglaban todas las cosas a las manos, fueron, hicieron eso y vinieron con tremenda bendición. Y hoy día esa chica está trabajando con los niños en nuestra iglesia y este chico yo lo tengo coordinando en las reuniones seculares que hacen, en las reuniones familiares que hacemos. Entonces, ver eso a mí impacta mi vida. ¿Y sabe qué? Esos 2 jóvenes fueron los primeros jóvenes que llegaron a la primer campaña que yo hice en este lugar. La primera campaña que yo hice en este lugar, ellos aceptaron a Cristo, pero después no pisaron más la iglesia. Nunca más la pisaron. Recién ahora el Señor vino a hacer la obra en ellos. Bien, ¿cuánto tiempo tardó la iglesia? ¿Cuánto tiempo tardó la iglesia para que, bueno, se fue a las conferencias, segundo año de los 5 años que le habían dado, los 7 años? ¿A qué tiempo la iglesia comenzó a crecer? En el cuarto año, en el cuarto año. Yo cuando volví a esa conferencia, que volví medio confundido, yo estaba mi hijo Santiago jugando con un juguete, un transforme, de eso que se transforma en auto, en robot, transforma en auto, en robot, y yo estaba ahí pensando porque habíamos terminado una reunión y estábamos solos nomás, y yo estaba pensativo, yo no le decía nada a mi esposa, pero yo estaba pensativo y estaba todavía con la idea de decir si esto no funciona, la culpa es mía, porque es así, porque si esto no funciona, acá el culpable soy yo, que manden a otro, o me manden a otro lugar, qué sé yo, pero no quería saber más nada. Y mi hijo agarra el robot y lo está armando, le digo: Santiago, lo vas a romper, le digo. Y él seguía ahí: Santiago, dámelo a mí, yo sé cómo se hace, le digo yo, dámelo a mí porque lo va a romper. Y agarra y lo rompe el nene. Y cuando lo rompe, yo lo miro y le digo: ¿ves que sos porfiado? Si yo te digo que yo sé cómo se arma, ¿para qué
Y cuando estoy terminando de decir esas palabras, a mí me cae la voz de Dios diciéndome, ese sos vos que querías armar y desarmar una iglesia con tu capacidad. Si yo sé cómo lo voy a hacer. Gloria a Dios. Me vi identificado en esa actitud de ese niño. Entonces yo dije, bueno, Señor, de ahí yo lo único que hacía era predicar a la calle y hacer reuniones en la iglesia con los hermanitos que tenía, y las almas fueron llegando solas. Y donde me pedían que yo fuera a visitar, yo iba y visitaba, y venía y esperaba que llegaran, pero no me desilusionaba cuando no llegaban, porque yo sabía que el Señor las iba a traer. Hogares que se destruían, que iba y oraba por ellos, pero cuando no llegaban no me desilusionaba, porque yo confiaba en el Señor. Aprendí a confiar así, aprendí a confiar de esa manera, aprendí a confiar sabiendo que la obra es de Dios. Porque cuando yo me desilusionaba, me desilusionaba del trabajo que yo hice, pero no confiaba en el trabajo que estaba haciendo Él. Y Él seguía trabajando. Y Él traía las almas. Qué lindo. Y pastor, pero usted no fue, usted dice que fue a orar, pero cuando yo lo llamé, usted no fue a orar. Cuando yo lo llamé una vez a usted, ¿se acuerda que yo lo ¿Cómo llamé no, una vez a usted? no lo escuché bien, perdón? ¿Y se acuerda que yo lo llamé una vez a usted para que vaya a orar por mí? ¿Se acuerda o no? ¿Sabe qué? Sí, ¿sabe? Me acuerdo. Pero es que nunca llegó la bendición, o sea, nunca llegó el dinero. Claro. Yo lo llamé una vez y le dije que veía cosas de mandinga, le decía yo acá en la chácara, le decía, veo cosas de mandinga, venga para acá, le decía yo. Y me preguntaba él, ¿a dónde? ¿En qué lugar? Pero vos vas a venir acá, vos sos mano santa, le decía yo. Así que era un chiste que le estaba haciendo acá al pastor Cristian cuando recién nos conocimos. Mi pastor, dentro de esto también quiero preguntarle a usted, bueno, la iglesia comenzó a crecer, a avanzar en la obra del Señor, pero una realidad, mi pastor, en todas las cosas, a ver, no se escucha acá, ¿qué pasó? Ahí está. Eh, Ahí está, no se escuchaba, yo no me escuchaba, había bajado mi volumen. Y pastor, dentro de esto también, eh, usted, cuando la iglesia comenzó a crecer en la obra del Señor, que comenzó a avanzar eh, con su esposa, que ha estado al lado de usted siempre, ¿qué es su esposa para usted? Eh, yo creo que miren, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que el mayor trabajo lo hace ella con las Dorcas, porque hay algo que nosotros nos une, amamos la obra de Dios, amamos a Dios y amamos su obra. Y siempre estamos generando cosas. Nunca me ha dicho, no hagas esto, todo lo contrario. Yo he dicho, vamos a hacer una campaña y ella está trabajando. Vamos a hacer esto y ella está trabajando. Vamos a hacer acá y ella está trabajando. Y a esto le agrego algo. Ella es esposa, ella tiene hijos. Yo no sé cómo hace ella, porque ella tiene un día de 24 horas, pero para mí pareciera que tuviese un día de 80 horas, porque hace todo y nunca es a la apurada. Todo lo contrario, con tiempo. Con tiempo tienen los niños preparados, con tiempo ella está buscando una palabra para darle a las Dorcas, con tiempo está preparando un trabajo material, con tiempo hace muchísimas cosas con tiempo, y a mí me sorprende eso. Me sorprende cómo ama a Dios y cómo se organiza ella para servirle al Señor. Y tolerar a veces cosas de uno, porque uno por ahí tiene su carácter, sus debilidades, sus defectos, pero nunca usó eso y lo mezcló con la obra del Señor. Todo lo contrario. Ella ama al Señor. Si hay algo que yo admiro de ella, es que ella ama a Dios. Yo estoy seguro que si ella tuviese que elegir entre Dios
y mí va a elegir siempre al Señor. ¿Y está bien? Los tengo bien asegurado. Tengo un mensajito también del Porque pastor, ama. discúlpeme, tengo un mensajito que dice, Impa Palmeira, dice, un abrazo en el Señor Jesucristo para ambos siervos de Dios, Pastor Adrián, Pastor Cristian, que nuestro Dios les bendiga. Un gusto de ver su programa, Pastor Pizarro, así que los saludamos también, lo tuve el viernes pasado, lo tuve con él conmigo, aquí en el programa también. Bueno, está conectado nuestro pastor de Villa Mercedes, nuestro pastor José Castro, a la chacra no fue, me decían la pastora de mi esposa, me decía, a la chacra no fue, cuando yo lo llamé a usted, que vaya a la chacra, que yo veía cosas de mandinga, y usted no fue. Así que dice María Tacamilla, dice, mi pastor, dice, ¿cuál grande es el Señor? Dice que verdad, dice verdadero testimonio, respaldo del Señor. Bueno, allí está Magdalena Ferreira, también Marcelo Ojeda me decía, se cortó, ahí volvió. Bueno, cuán grande es el propósito de Dios. Bueno, mi pastor, lo voy a dejar para que comparta un devocional con nosotros, con la audiencia de la 90.5. Así que lo dejo, mi pastor, con toda la audiencia para que pueda tener un mensaje poderoso de parte del Señor para todos nosotros que estamos, necesitamos una palabra fresca para nuestras vidas. Así que saludo también a cada amigo que se encuentra conectado también. Dice, bueno, lo dejo, mi pastor, ahí, para que usted lo haga. Amén. Bueno, leo en el nombre de Jesucristo San Lucas 5, 2 versículos nomás, el versículo 12 y el versículo 13. San Lucas 5, versículo 12 y 13. Dice, en el nombre de Jesucristo, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. La palabra del Señor dice que este leproso, él no vivía dentro de la ciudad. Los leprosos tenían una comunidad de leprosos. Ellos no podían estar dentro de la ciudad por ser una enfermedad muy contagiosa, peligraba el pueblo, era inmunda, llamada así despectivamente, como aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús, era inmundo. Entonces ellos vivían en la puerta de la ciudad, tenían una comunidad de todos los leprosos. Ellos no podían entrar a la ciudad y Jesús estaba dentro de la ciudad. Pero este hombre dijo, yo voy ahí. Y él no se quedó con la comunidad. Era terriblemente peligroso porque a él lo podrían haber detenido, lo podrían haber apedreado, lo podrían haber corrido o lo podrían haber matado. Pero él, sin embargo, arriesgó todo, dejó todo y fue a buscar al Señor. Y no era un hombre que tenía un poquito de lepra. Cuando dice la palabra estaba lleno de lepra, era que era visible la lepra que él tenía, cómo la piel se le estaba desgarrando, cómo su carne se estaba pudriendo, era visible porque decía lleno. Cuando dice lleno de lepra, significa que estaba tremendamente podrido, por decir así la palabra. Sin embargo, dice que él llegó y se postró a los pies del Señor. Y creo que esa es la obra que el Señor sigue haciendo hoy día. Amén. ¿Cuántos? Mire, yo fui uno de esos jóvenes. Espiritualmente, mi vida era un desastre. Era un desastre. Mi papá me tenía que agarrar y levantar muchas veces y llevarme al baño, bañarme, pero yo no me podía poner en pie, era un sachet de leche, no podía estar parado. Mi mamá, las veces que tuvo que limpiar suciedades que dejaba yo por tomar mucho. Sin embargo, cuando yo me apostré a los pies del Señor, y lo sigo viendo hasta el día de hoy, cuando los jóvenes buscan y se postran en los pies del Señor, el Señor quiere cambiarlos. Si quieres, puede limpiarme, le dijo el leproso. Yo quiero ser limpio.
Y yo creo que el mensaje que encierra hoy día es que el Señor quiere hacer grandes cosas en sus vidas. Que la gente, la sociedad, es la que discrimina y hace comunidades. Estos son esto, estos son aquello. Esto. Si yo fuese así, si el evangelio fuese así de difícil, yo siempre le digo a los hermanos, si yo no creyera en que Dios puede cambiar a las personas, si yo no creyera en que Dios puede transformar la vida de un joven, de una jovencita, cualquiera sea el pecado, la situación o la atadura que tenga, yo cierro la iglesia y pongo un almacén, le digo, y me dedico a vender cosas. Por eso el Señor abrió la iglesia, porque Dios cambia, transforma a las personas. Al instante, dice la palabra de Dios, al instante ese hombre fue transformado. Sin embargo, quedaron muchos leprosos en la comunidad. Si hoy día el Señor está permitiendo estos medios para llegar a esas personas, es porque Dios las ama y es porque Dios sigue teniendo el mismo poder. Era tremendo llegar a los pies de Cristo en aquel entonces, porque había mucha gente alrededor y mucha de la gente interrumpía y mucha de la gente se oponía a que las personas lleguen al Señor. Cuando el ciego Bartimeo clamaba y decía, hijo de David, ten misericordia de mí, cállate, no molestes al maestro. Cuando los niños se querían acercar al Señor, no molesten al maestro, no molesten al maestro. ¿A dónde va? A la casa de Saqueo, a la casa de ese delincuente, ¿qué vas a ir? Muchas veces, digo yo, no haciendo una autocrítica a las iglesias, interrumpimos en nuestra estructura a que los leprosos lleguen a la casa del Señor, a que los leprosos lleguen a la iglesia. O sea, los discriminan afuera y los discriminamos adentro de la iglesia, así no hay iglesia que crezca. Pero cuando la iglesia entiende el propósito por el cual Dios la ha llamado y la ha levantado, empieza a buscar a los leprosos, empieza a tenderle manos a los leprosos, empieza a abrir el camino para que esas personas lleguen al evangelio. Yo he visitado cada hogar, pastor, cada hogar que eran terribles. Sin embargo, yo nunca me detuve en ir a visitarlos. Nunca. Todo lo contrario. Cuando yo veía la posibilidad, iba y lo buscaba. Y la gente por ahí decía, ¿y por qué tanta paciencia? Tantas cosas que... Es porque yo creo en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y es limpiar nuestras vidas. El leproso fue limpio. ¿Por qué? Porque salió de esa comunidad, se hizo lugar, se postró a los pies del maestro y le pidió humillado, Señor, si quieres puede limpiarme. A veces nosotros vemos jóvenes, y usted tiene, conozco su testimonio, jóvenes que aparentan ser un montón de cosas, pero por dentro tienen un hambre, una necesidad, unas ganas de cambiar, pero ellos tienen que demostrar su personalidad. Pero cuando ellos llegan a la presencia de Dios, se quebrantan, lloran. El día domingo yo me regocijaba en el Señor de ver estos jóvenes, cómo se humillaban, cómo se tiraron de pancita en el piso y lloraban en la presencia del Señor. Jovencitas que arrodilladas levantaban sus manos después de verlas drogadas, después de verlas alcoholizadas en el barrio. Ahora verlas de esa manera, eso a mí me conmueve porque veo que todavía el Señor quiere y quiere hacerlo contigo, querido oyente. Si tú te postras hoy día y buscas la presencia del Señor, hazlo. Pero es que no podemos congregarnos que en la iglesia que acá. Dobla tus rodillas, póstrate al Señor. Señor, si quieres puede hacer esto. Y el Señor quiere. Te lo garantizo que Él quiere. Que el Señor les bendiga. Este es el devocional. Amén. Amén. Y así mismo compartimos el devocional de nuestro pastor Cristian
Mi pastor, tengo saludos también, que este mensaje caiga en buena tierra para que las personas que están en la sintonía. Tengo mensajitos también de María Susana, dice, cuando Dios tiene un propósito con cada uno, con cada alma, hace como quiere. Solo bendecimos, debemos hacer su voluntad. Roxana Pereira de Trelew dice, hermoso testimonio, saludos al pastor entrevistado. Ignacio Hugo Martínez, también de aquí de Puerto Deseado. Arístedes Rojas dice, bendiciones, Mi pastores, papá. firmes y adelante. Ignacio Hugo Martínez, buen día, pastores, bendiciones. Armando Cuycuy Barrera, nuestro pastor de aquí, de Carita Olivia, dice, un saludo, pastores, Dios les bendiga. Soledad Reyes dice 10. Bueno, allí están nuestra pastora. Rosana Tapia dice, saludos al pastor Cristian. Dice, fue una bendición compartir con él en la convención de jóvenes en Mendoza. Momentos de risa, mates, Dios le bendiga, gran siervo de Dios. Pastora Irma Castro también está conectada, María Contreras también, Daniel Danisa dice, hermosa palabra de Dios, dice, siempre habla a tiempo. Amanda Ramos también está conectadita allí también. Nuestra diaconisa también se conectó con nosotros. Así que mi pastor lo dijo para que ore, para que esta palabra caiga en buena tierra y Dios bendiga a la vasta audiencia de este día en el nombre del Señor. Mi pastor lo dijo para que ore Amén. en el Señor. Amén. Que Dios bendiga esta palabra y sé que deben haber escuchado muchas personas. La mayoría dirá, yo estoy bien espiritualmente, pero ¿cuántos de tus hijos, tu esposo, primos, sobrinos, familiares, amigos, compañeros, vecinos, los ve en esa situación en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo? Por eso vamos a pedir para que Dios haga la obra en ellos. Y si es en ti, con más razón. Amado Dios, delante de tu presencia, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que es fiel y es verdadera, Señor. Y han pasado los años, Señor, y seguirá siendo fiel y verdadera, Señor. Y así como tú tuviste misericordia de este leproso, y como tuviste misericordia de mi vida, Señor, de la vida de nuestro pastor, Padre amado del cielo, que nos rescataste de este mundo, Señor, porque para ti valemos, Señor amado. Somos, Padre amado del cielo, lo más preciado que tú tienes, Señor. Muchas veces nosotros nos echamos en menos, Señor. Pero si valdremos tanto, Señor, que tú diste tu vida por nosotros, Señor, sino que el diablo nos hace querer creer que no valemos nada, Señor, cuando somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, Señor. Bendice, Padre amado del cielo, liberta, Señor amado, sana, Señor del cielo, rompe esos yugos de esclavitud, de vicio, Señor de la gloria, rompe esos yugos de adormecimiento espiritual, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta al que está caído, Señor amado, tiende tu mano, Señor del cielo, tú lo quieres hacer, Señor, tú hoy quieres obrar, Señor, en tu iglesia. Tú hoy quieres sanar, mi Señor amado. Tú hoy quieres libertar, Señor de la gloria, a aquellos que te buscan, Señor del cielo. Pedimos por los hijos, Señor. Pedimos por los matrimonios, Señor amado. Pedimos por las almas, por nuestros hermanos, por nuestras ovejas, Padre Santo, que están todavía en esa comunidad de leprosos espirituales, para que tú los traigas al redil, Señor, y ellos también sean libres y sean limpios, Señor. Confirma tu palabra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Gracias. Y así tengo mensajitos, dice María Contreras, dice, amén, gloria a Dios, la pastora Danisa y pastor Daniel Millán de Treleo, dice, amén, hermosa palabra, siempre habla a tiempo, dice Marcelo G, dice, gloria a Dios, lindo, hermoso mensaje, Su Galván de Bariloche, dice, hermosa palabra, Dios bendiga su vida, familia,
prospere su ministerio, Pastor Cristian. Nuestra pastora Danisa dice saludos al Pastor Cristian, a la pastora y a sus hijos. Dios bendiga, fortaleciendo sus vidas. Muy lindo testimonio. Su Galván dice saludos desde Bariloche. Pastores, familia Soto, Sisto, perdón, familia Sisto. Nuestra pastora Danisa dice amén, gloria a Dios. Silvana Elwin dice amén. Roxana Pereira dice amén. Así que muchas gracias, mi pastor. Me siento honrado de parte del Señor que haya estado con nosotros en este programa. Que Dios le guarde, que Dios siga prosperando su ministerio. Y ha sido un grato privilegio escuchar su testimonio, muy lindo su testimonio. Y así con esa carita de ángel salió bastante. Así que bueno, un abrazo, mi pastor. Que Dios le bendiga mucho, que Dios prospere su ministerio y Dios bendiga a su familia, a sus hijos. Y la última pregunta y terminamos. ¿Es feliz, mi pastor? ¿Cómo? ¿Es feliz? Perdón, no lo escuché. ¿Es feliz, mi pastor? Gracias, sí, sí, soy feliz, sirviéndole al Señor, sí. Sí, porque cada día el Dios me demuestra muchísimas cosas por qué ser feliz. Mi familia, la iglesia, mi esposa, mis hijos, las almas, el trabajo, la obra de Dios, lo hago con tanta felicidad que Dios me da motivos para ser feliz. Amén. Amén. Bueno, mi pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Dios les respalde mucho su ministerio.